Entonces, como les mencionaba, vamos a tocar un tema bastante importante dentro de los tres grandes temas de neumología, que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Pero para entender qué es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, hay que entender primero dónde se produce la lesión. Y recordaremos que la lesión fundamentalmente se produce en el lobulillo pulmonar secundario, que es este, ¿no? Que están viendo en el esquema. Y este lobulillo pulmonar secundario precisamente se encuentra en el intersticio, en las zonas periféricas, cuando vemos una tomografía pulmonar, por ejemplo. Esta estructura anatómica, que es la unidad funcional más importante, junto con el acino de la parte pulmonar, se encuentra en la periferia y está compuesta por precisamente un intersticio pleural, septos interlobulares, septos intralobulares, ¿no? Intralobulares, intersticio centrilobular y el intersticio peribroncovascular, ¿no? Que es lo que se afecta cuando tenemos enfermedades intersticiales en progresión. Entonces es importante que ustedes identifiquen esta estructura anatómica en el pulmoncito para definir cuándo estamos hablando de una enfermedad intersticial por tomografía o cuando solo estamos hablando de lesiones septales, paraceptales o pagacinales, como el tema del enfisema pulmonar, ¿no? Que hemos mencionado la anterior semana. Entonces, este cuadradito es el famoso lobulillo secundario. Entonces, este es un bloque pulmonar poliedro, ¿no? Poliedro, que aproximadamente mide a 1 a 2.5 centímetros. Y en su interior contiene bronquiolos terminales que alimentan al final los famosos sacos alveolares entre 13 y 12 acinos que van a albergar. Las arteriolas pulmonares acompañan a los bronquiolos, lógicamente, dentro de esta estructura, y los lóbulos van a estar separados por los septos interlobulillares, ¿no? Septos interlobulillares. Entonces es importante que ustedes definan esta parte anatómica, que es importante, porque durante estos septos o dentro de estos septos existe tejido conectivo, vénulas y vasos linfáticos que alimentan e irrigan a la parte pulmonar. Entonces, ¿qué unidades tenemos en este aspecto? El lobulillo secundario, el más importante, mínima porción del parénquima pulmonar que se ve afectado en enfermedades intersticiales, que está rodeada por tabiques de tejido conjuntivo o conectivo, independientemente de los lobulillos vecinos, ¿no? Por eso tiene una estructura geométrica poliédrica. Se inicia, generalmente está en la parte distal periférica, a partir de bronquiolo subterminal. Generalmente, recordemos de las generaciones, se encuentra entre la generación 15 a la 23 y puede ser solo apreciada por tomografía, no por rayos X de tórax, porque su sensibilidad es demasiado baja, ¿no? Que ya lo hemos hablado también en las anteriores clases de ello. El acino pulmonar es una estructura anatómica, es la principal en cuanto a en la que realiza el intercambio gaseoso y se va a hallar distal al bronquiolo terminal. Y el acino se encuentra entre la generación 17 y la 23, ya entrando a la fase final, ¿no? Y el lobulillo primario van a ser parte del complejo de los sacos alveolares y conductos alveolares que se van a encontrar a altura de los bronquiolos respiratorios en las generaciones 20 y 23. O sea, con esto hemos recordado todo lo que es la parte fisiológica del sistema respiratorio en sí, para completar una fase muy importante de este sistema, que es el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fibrosis pulmonar o enfermedad intersticial pulmonar difusa, tenemos que hablar frecuentemente de esta entidad, la FPI, que es la fibrosis pulmonar idiopática, que en el 70-75% de los pacientes a los cuales diagnosticamos EPIT tienen este componente o este agente. Fibrosis pulmonar idiopática. O sea, no sabemos la causa definida de qué es la que causó o cuál es la noxa que causó el problema. Un ratito, pues, que se ha movido esto. No, ahora sí. Entonces, esta es la forma más frecuente de neumonía intersticial idiopática, la FPI. Es una enfermedad fibrosante, nunca se olviden, crónica, progresiva, de causa desconocida, que tiene una mortalidad bastante alta, de 3 a 5 años, ojo, es bien alta. Cuando vean pacientes que les digan,
Tengo diagnosticado fibrosis pulmonar hace 15 años, entonces pongan en duda ese diagnóstico, porque la fibrosis pulmonar lastimosamente tiene una tasa de mortalidad bastante alta a corto plazo, a los 5 años. No se conoce un tratamiento efectivo en la actualidad, no se conoce, o alguna enfermedad que la cure o detenga la progresión de la enfermedad, y va a tener alguna característica particular. Esta lámina, para los que primera vez la ven, es una lámina que nos pusieron en el Congreso del 2023, a finales de 2023. Esta fue en Chile, me parece, donde definían algunos conceptos nuevos, por eso que me pareció interesante traer esta información de primera mano. Esta enfermedad es caracterizada por algunos signos y síntomas clínicos, como la disnea crónica, progresiva, tos seca, no es productiva, hay cambios hay dedos hipocráticos, ¿no? O dedos en vidrio reloj, tanto en manos y pies. Hay crackles ventilatorios tipo velcro o crépitos tipo velcro, que es una de las características de las enfermedades intersticiales, porque la característica es que se presenten de forma bilateral y bivasal. Hay pérdida de la función pulmonar, lógicamente va a predominar un patrón netamente restrictivo y va a haber algunos hallazgos sugestivos patognomónicos de la CEPIT, como es el famoso patrón NIU. ¿Qué significa patrón NIU? Neumonía intersticial usual, donde ya hay panalización en la imagen de la tomografía, que la vamos a ver más adelante, donde ya define el diagnóstico. Ahora, se va a caracterizar porque va a haber un desorden fibroproliferativo, aumento de fibroblastos, aumento de tejido conectivo, lógicamente, con una excesiva disposición de colágeno y elementos de la matriz extracelular que van a dar como consecuencia la proliferación y activación de los fibroblastos, que a la larga van a condicionar tejido fibrótico y la consecuente fibrosis pulmonar. La biopsia pulmonar nos va a dar definitivamente la característica de qué tipo de patrón histológico tiene y qué presencia o cuánta presencia de focos fibroblásticos existen y qué tipo de celularidad existe, porque hay diferentes causas para definir la fibrosis pulmonar. Entonces, ¿qué es importante definir en este tipo de enfermedades? Es un grupo de afecciones con manifestaciones clínicas, radiológicas, funcionales similares, pero que solo aproximadamente un 35% de ellas podemos identificar su noxa causal o su agente causal. Existe, y esto es importante que lo tengan en cuenta, más de 300 agentes patológicos que pudiesen causar una enfermedad intersticial pulmonar. Más de 300. Solo el 35% sabemos la causa. Las alteraciones anatomopatológicas afectan lógicamente la alteración o la unidad alveolo intersticial, iniciada en el intersticio. Lógicamente, el patrón intersticial por vista tomográfica va a ser generalmente reticular, va a ser nodular, va a ser quística, fibroquística, va a haber panalización, va a haber vidrio deslustrado o vidrio esmerileado, puede haber consolidación y puede haber también atenuación. Son los diferentes patrones con los que se presenta este tipo de enfermedades inicialmente. Lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, es importante considerar que esta enfermedad a nivel de función pulmonar va a mostrar un patrón netamente restrictivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el FVC o la capacidad vital está disminuida. Pero también puede tener un componente obstructivo. Esto lo medimos por el FEP1. Recuerden cuando hablábamos en asma y EPOC que el principal patrón de medición de obstrucción era el FEP1. En esta patología la que prima no es el obstructivo, es el restrictivo, pero podría haber un componente también obstructivo o mixto, pero el que prima es el restrictivo. Hay disminución de la capacidad vital por espirometría, por pletismografía hay disminución de la capacidad pulmonar total y por DLCO hay disminución de la difusión de gases. No olvidemos que la medición del DLCO va de 80 a 120. Ese es el rango de normalidad. ¿Qué quiere decir? Que la difusión de DLCO en la capacidad pulmonar va a estar debajo de 80, ¿no? Como punto de corte. Entonces, bien, 35% generalmente podemos identificar el agente causal, ya lo hemos mencionado, más de 300 causas. En cuanto a la epidemiología,
Una epidemiología real de PIT, como dice la diapositiva, no es realmente desconocida, ¿no? Porque son diferentes patologías las que la producen y la clasifican. Aproximadamente se considera que entre 3 y 20 por 100.000 habitantes, según la data de Estados Unidos anual, es la incidencia de esta enfermedad. Ojo, que la fibrosis pulmonar idiopática es la más frecuente, seguido por sarcoidosis y enfermedades del tejido conectivo cuando hablamos de enfermedades intersticiales difusas. No olvidarse, primero FPI, segundo sarcoidosis y luego enfermedades del tejido conectivo o colagenopatías. De estas se ha demostrado el 2 a 3% de casos familiares de FPI. Los últimos 10 años se habla de una FPI-F, que es la fibrosis pulmonar idiopática familiar, en las cuales se ha detectado una mutación del gen surfactante C. Ojo, gen surfactante C. Y también se ha identificado alteración del gen A y B de este mismo surfactante en este tipo de pacientes. Entonces, eso nos dice la epidemiología. Entonces, tenemos una clasificación de cómo identificar la posible etiología de las enfermedades intersticiales. Las que son de causa conocida, las neumonías intersticiales idiopáticas propiamente dichas, y otra clasificación que las cataloga como otras. Cuando hablamos de causa conocida, quiere decir que hay una enfermedad previa identificada, tipo enfermedades de tejido conectivo. Ahí podría entrar artritis reumática, ¿no? Lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, exposición a polvos inorgánicos o enfermedades tipo neumoconiosis, algunos fármacos ionizantes, radioterapia, exposición a polvos inorgánicos como neumonitis por hipersensibilidad, ahí entran las aves, enfermedades hereditarias tipo la de Hermansky-Puldak o el vitiligo, ¿no? O albinismo, que tiene un componente pulmonar, las neumonías intersticiales idiopáticas, dentro de las más comunes, la fibrosis pulmonar idiopática propiamente dicho, la neumonitis intersticial no específica, la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar idiopática, la neumonía intersticial descamativa, la neumonía organizada criptogénica, la neumonía intersticial aguda. Dentro de estas intersticiales idiopáticas raras, la neumonía intersticial linfoide, la fibrolastosis pleuropulmonar, que está ganando cada vez más terreno, los episodios de fibrolastosis o progresión de la enfermedad por una fibrosis pulmonar definida. Y dentro de la otra clasificación de otras, tenemos la sarcoidosis, la histiocytosis X o granulomatosis de células de Langerhans, la proteinosis alveolar, la microlitesis alveolar, la linfangioliomatosis pulmonar, las eosinofilias pulmonares y la amiloidosis. Dentro de las otras, que son más raras, que al presentarse este tipo de enfermedad llegue a condicionar la enfermedad pulmonar. Si se dan cuenta, la mayoría de enfermedades, la única forma de determinar qué tipo, qué característica es por biopsia, ¿no? Porque no hay una característica típica por imagen. Entonces tenemos otra clasificación también en base a la respuesta pulmonar tipo inflamatoria y a la respuesta pulmonar tipo granulomatosa. Cuando hablamos del tipo de PIT con respuesta pulmonar tipo inflamatoria, ya sea alveolitis, inflamación intersticial o fibrosis, tenemos dos subdivisiones de causas conocidas por asbesto, por exposición a humus, a gases tóxicos, a fármacos como antibióticos y inotrópicos como amiodarona, sales de oro, quimioterapia, radiación y neumonías por aspiración. De causa desconocida de respuesta pulmonar de tipo inflamatorio, las neumonías intersticiales idiopáticas, las enfermedades de tejido conjuntivo, el síndrome de hemorragia pulmonar, la amiloidosis, enfermedades hereditarias, las neumonías eosinofílicas. En cuanto a la respuesta pulmonar granulomatosa, las de causa conocida, neumonitis por hipersensibilidad, la exposición a polvos inorgánicos tipo salicilato de berilio, las causas desconocidas, sarcoidosis, granulomatosis de Wegener, granulomatosis de Church-Strauss, granulomatosis broncogénica y la granulomatosis linfomatoidea. Si bien van a encontrar o van a escuchar por primera vez nombres bastante raros, es importante que lo consideren y que lo tengan en cuenta que existe este tipo de enfermedades, ¿ok? Porque son nombres que no los utilizamos familiarmente, no los manejamos cotidianamente. Entonces, este es un cuadro que nos manda ATS en base a lo que hemos hablado anteriormente.
asociado a algunas enfermedades conocidas, como las subdivide en 4 grupos, las que son de enfermedades de tejido conectivo, las asociadas a otras drogas tipo nitrofurantoína, que es una droga muy común que se utiliza en gestantes sobre todo, y en pacientes que no han tenido reiteradas infecciones de vía urinaria, nitrofurantoína, y exposición ocupacional, causas de asociación conocida. Las enfermedades de características granulomatosas que causan un EPIT, la sarcoidosis y las neumonitis por hipersensibilidad. Y las neumonías idiopáticas intersticiales las hemos mencionado en el cuadro anterior, ¿verdad? Fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial no específica, neumonía organizativa criptogénica, las bronquiolitis respiratorias, la neumonía intersticial descamativa, la neumonía intersticial aguda, dentro de lo conocido, dentro de lo raro, la neumonía intersticial linfocítica y la fibroelastosis pleuroparenquimal idiopática. Y dentro de las no clasificables. Y dentro de misceláneos, la linfangioleuomatosis pulmonar, la histocitosis X o la histocitosis de células de Langerhans, dentro de la clasificación que nos muestra ATS. Dentro de los antecedentes es importante considerar algunos puntos, dependiendo de la presentación. Dependiendo de la duración de la enfermedad, tenemos algunas EPIT de presentación aguda. Y estas se van a presentar como alergias, como neumonía intersticial aguda, como neumonías eosinofílicas y neumonitis por hipersensibilidad, sobre todo en pacientes criadores con antecedente de aves o pájaros. Los de presentación subaguda, en la sarcoidosis, en las neumonitis o las enfermedades intersticiales asociadas a medicamentos, y hemos mencionado tres, nitrofurantoína, oro y amiodarona, síndromes de hemorragia alveolar, neumonía organizativa criptogénica, las de presentación crónica, generalmente a partir de los 5 años. Cuando hablamos de aguda y subaguda, un tiempo de evolución menor a 5 años. Cuando hablamos de crónica, más de 5 años. Y ahí tenemos las enfermedades pulmonares idiopáticas, familiares, la sarcoidosis, la histocitosis pulmonar de células de Langerhans, la neumocitosis, etc. Y dentro de las prestaciones episódicas o casuales, la neumonía eosinofílica, la neumonitis por hipersensibilidad, la neumonía organizativa criptogénica, la vasculitis, la hemorragia pulmonar y el síndrome de Chur-Strauss, ¿no? Cuando se cruza con algún tipo de alteración anatómica desde el punto de vista morfológico. Tenemos otra clasificación, que esta ya la hace ATS también, donde menciona en 3 grandes grupos: neumonías intersticiales idiopáticas, las de causa conocida o asociada, y las primarias o asociadas a otras enfermedades no bien definidas, que son parecidas a los cuadros anteriores que hemos mencionado. La neumonía intersticial idiopática va a tener alguna característica, por ejemplo, su agente causal, fibrosis pulmonar idiopática, neumonitis intersticial aguda, neumonía intersticial no específica, las bronquiolitis respiratorias con enfermedad pulmonar intersticial, la neumonía intersticial descamativa, la neumonía organizada criptogénica, la neumonía intersticial linfocítica, las de causa conocida o asociada a enfermedades del colágeno en gran volumen, las neumoconiosis, la inducida por fármacos y radioterapia, las neumonitis por hipersensibilidad, alveolitis alérgica extrínseca, las asociadas a enfermedades hereditarias, la primera, el síndrome Hermansky-Puldak o el albinismo, enfermedades asociadas a hipercalciuria o a hipercalcemia también, las primarias o asociadas a otras enfermedades no bien definidas, tipo sarcoidosis, proteinosis alveolar, microlitiasis alveolar, linfangioleuomatosis pulmonar, eosinofilias pulmonares, histocitosis pulmonar de células de Langerhans o histocitosis X, las amiloidosis y otras inclasificables de PI, ¿no? Entonces son las diferentes clasificaciones que se ha anotado. Es un cuadro para valorar las lesiones iniciales de un cuadro de PIT y vean cómo desde el inicio de los síntomas ha habido un periodo de adaptación o implantación de los signos clínicos que usualmente dura años. Entonces, desde el inicio de los síntomas, la progresión de la enfermedad va decayendo hasta que empiezan las famosas exacerbaciones que usualmente se presentan a partir del 5º año. Y ahí empieza a haber más dificultad hasta que la sobrevida en cuanto a porcentaje cae a valores muy, muy ínfimos. Aproximadamente se dice que el 15 al 20% de pacientes tienen la expectativa de sobrevida a los 5 años. Depende lógicamente de la evolución y depende del seguimiento y control que tenga el paciente.
Esta clasificación a la que hemos mencionado anteriormente, pero ya la mencionó, porque ATS ya la había mencionado en 3 láminas anteriores. ERS la clasifica como asociada con enfermedades reumatológicas y vasculitis. Ojo, reumatológico lo especifica un poquito mejor ERS, y asocia a esclerosis sistémica, artritis reumática, lupus eritematoso sistémico, granulomatosis de Wegener, granulomatosis de Church-Strauss, síndrome de hemorragia alveolar difusa. Las causadas por agentes ambientales u ocupacionales, alveolitis alérgica extrínseca, silicosis, asbestosis, siderosis, fármaco y quimioterapia y radiación. De estas ya nos vamos dando cuenta qué elementos causan neumocoriosis, ¿no? Asbesto, que es la que causa qué cosa, cáncer de pleura, hierro, ¿no es cierto?, que ya nos hablarán en la charla de neumocoriosis y sus compañeros, es una de las causas de fibrosis pulmonar. En enfermedades granulomatosas, las sarcoidosis de la cabeza, alveolitis alérgica extrínseca, dentro de lo que es las neumonías intersticiales idiopáticas, fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial no específica, bronquiolitis respiratoria asociada con enfermedad pulmonar intersticial, neumonía organizada criptogénica y neumonía intersticial linfocítica. Dentro de otras enfermedades, la proteinosis alveolar, las eosinofilias pulmonares, la linfangioleiomatosis pulmonar y las granulomatosis de células de Langerhans. En la tabla 2 tenemos diagnóstico diferencial de la enfermedad intersticial, edema pulmonar. Nunca olvidarse que una presentación macro de una linfangitis puede ser, o mejor dicho, una presentación de un EPIT, puede ser un edema pulmonar, puede ser bronquiectasias, puede ser una neumonía bilateral o neumonía típica en todo caso, una tuberculosis miliar, aunque es difícilmente diferenciable, ¿no? Y una neumonía, una linfangitis carcinomatosa. ¿Qué más tenemos? Una carcinoma bronquialveolar y un linfoma. En cuanto a la tabla 3, enfermedad pulmonar intersticial difusa de presentación aguda, la neumonitis intersticial aguda, la alveolitis alérgica, los síndromes de hemorragia alveolar difusa, el EPIT producido por drogas que hemos hablado, edema pulmonar y procesos infecciosos puros. Si bien, como es la primera vez que algunos escuchan el término de EPIT, pueden ver múltiples nombres bastante raros, ¿no? Y difícil comprensión o difícil identificación. Por eso es importante que repasen este tema, porque como ustedes pueden ver, hay múltiples componentes que quizás nunca los lleguemos a ver propiamente dichas, y lo que siempre vamos a manejar quizás sea solo las enfermedades pulmonares idiopáticas, ¿no? Las intersticiales idiopáticas, pero es importante que ustedes tengan el concepto. Entonces, ¿cuál es la patogénesis de la fibrosis pulmonar? En este cuadro, de forma muy sencilla, nos ayuda de alguna otra manera. Estímulos exógenos y endógenos. ¿Qué exposición? Polvos, humo del cigarrillo, trastornos autoinmunitarios, medicamentos, infecciones, radiación, otras enfermedades, colagenopatías, van a producir, ¿qué cosa? Una lesión pulmonar microscópica, porque esta no es macro de inicio, tiene un tiempo largo de progresión, 5 años, que va a producir la separación espacial y temporal de los espacios a nivel de los septos interlobulares. Estas van a producir una cicatrización, por así decirlo, anómala, que va a alterar la homeostasis pulmonar. Va a haber, lógicamente, en este camino predisposición genética por los trastornos autoinmunitarios que se producen en esta enfermedad y la degeneración y aumento y proliferación de tejido conectivo conjuntivo y proliferación de fibroblastos, ¿no? Y la consecuencia de la formación de la fibrosis pulmonar conocida. Entonces, dentro de la fisiopatología, voy a ser puntual en estas 2 láminas que siguen, o 3 láminas, porque es la base del proceso fisiopatológico. Normalmente lo que se va a producir es una cicatrización, reclutamiento y proliferación de fibroblastos, donde se ha producido la irritación muscular. En este proceso va a haber acción o regulación o estímulo de los receptores de crecimiento de fibroblastos, que son el FGF o RGFS, con su ligando FGF. ¿Qué es el FGF? Es el factor de crecimiento de fibroblastos. No se olviden que este va a secretarse con una proteína capaz de actuar de forma endógena y paracrina numerosas isoformas que van a actuar activando el sistema tirosinquinasa cuando se une a los receptores de superficie de este factor de crecimiento de fibroblastos.
Luego, al haber una proliferación de fibroblastos, esta activación va a producir la diferenciación a miofibroblastos. Estos fibroblastos van a madurar o van a crecer o van a estimular o van a transformarse a miofibroblastos. Y este proceso, lógicamente, va a necesitar varios elementos como la fibronectina, que participa en el proceso, ¿no? El factor de necrosis tumoral, y esta activación de estas isoformas va a producir que los fibroblastos induzcan a una expresión de proteína alfa del músculo liso, característico del tejido bronquial, que lo hemos mencionado también en el proceso fisiopatológico del asma y el EPOC, a miofibroblastos, y estas a su vez van a producir activación de fuerzas ténsiles que contribuyen a la alteración tisular o de tejido del parénquima pulmonar. En este proceso se produce aumento de células como el colágeno y la bimentina a nivel del intersticio pulmonar, y es así que se produce la destrucción de este. Entonces, cuando tenemos la exposición a los químicos que hemos mencionado anteriormente, hay activación de nuestra cascada inflamatoria, presencia de neutrófilos y CD4 aumentados, hay mayor riesgo de fibrosis pulmonar. Hay secreción de mastocitos, que es una de las células clave en el proceso inflamatorio del asma. Recordarán, esta a su vez va a estimular más de 3% a que haya células desgranuladas. Hay aumento de la actividad de la cascada inflamatoria, tipo citoquinas, quimiosinas y células proinflamatorias, que lo que van a hacer es la activación de macrófanos alveolares y aumento del CD4. El factor de necrosis tumoral va a ser esencial para el desarrollo de la inflamación local a nivel distal en la zona de los sacos alveolares. La interleucina 10 va a modular la gravedad de la enfermedad, y los factores de necrosis tumoral alfa y el factor de crecimiento de fibroblastos lo que va a producir es fibrosis pulmonar en fases crónicas. Entonces, este es el mecanismo por el cual se logra la transformación irreversible de tejido intersticial, lógicamente, para lograr una obstrucción definida y una reducción de volumen pulmonar. Por eso que en las pruebas de función pulmonar tenemos un patrón o una capacidad vital pulmonar disminuida. Entonces, ¿cuáles son las células clave que contribuyen al desarrollo de la fibrosis pulmonar? Los miofibroblastos fundamentalmente, ¿no es cierto? Esos son los más importantes que hemos mencionado, y que esos son los que se van a alterar en el camino. Entonces, los miofibroblastos que van a producir microinjurias repetidas sobre el epitelio pulmonar que generan un mecanismo alterado de reparación tisular y sobreactivación de miofibroblastos. Las microinjurias generan reclutamiento, proliferación y activación de fibroblastos hacia el sitio donde se produce la injuria. Los miofibroblastos son células que expresan a la prolactina alfa del músculo liso debido al estímulo del factor de crecimiento de fibroblastos. Este es el principal, ¿no? Miofibroblastos con el FGF, o el factor de crecimiento de fibroblastos, que van a producir generalmente activación de fibroblastos residentes y de neumocitos con su isoforma fibronectina. También se ha descrito que de forma extrapulmonar va a haber pseudofibroblastos circulantes o fibrocitos que van a componer las mismas características de los fibroblastos y macrófagos que poseen origen hematopoyético o nutritivo. Al tener una vascularización propia, este tipo de tejido hace que el engrosamiento del músculo liso se haga mucho más rápido. Listo. Entonces, hemos visto un epitelio donde se va a modificar va a haber liberación de factores inflamatorios, sobre todo de factores de crecimiento. Como vemos en las diapositivas, un epitelio sin mayor lesión, y como vamos viendo, empieza a haber la injuria con el daño epitelial y la activación de nuestra cascada inflamatoria. Por ende va a haber migración y proliferación de fibroblastos, que es el principal elemento que causa una alteración importante a ese nivel. Se va a producir ruptura de la membrana basal, por ende formación de focos de miofibroblastos, ¿no? Que hacen que ya no haya una circulación correspondiente, y más aún una destrucción a nivel alveolar, y por ende fibrosis y repitilización alterada, desbalance en las metaloproteasas, hay apoptosis epitelial, hay disminución de angiotensina y
proliferación del tejido fibroblástico, la proliferación de miofibroblastos a fibroblastos, o mejor dicho, de fibroblastos a miofibroblastos, y la destrucción del parénquima epitelial y la formación de el tejido intersticial fibrótico, ¿no? Fibrosis, como su nombre lo indica. Entonces, ahí, esta es una diapositiva que te menciona la identificación de muchos genes asociados a fibrosis pulmonar familiar. Si bien son diferentes nombres que ustedes pueden ver, pero como referencia es importante que lo sepan. El MUC5B, el TOLID, el TLR3, el ATP11A son genes que se han identificado en fibrosis pulmonar familiar. También el TERC, el TERT, el RTL1 y el PARM también han sido asociados en esta patología de desorden familiar. Y existen otras como el SFT-PA1, el SFT-PA2, que también se mencionan como alteraciones de las telomerasas en la fibrosis pulmonar, identificados también en componentes o enfermedades o pacientes que han tenido componente familiar intersticial. Y uno de los síndromes que lo mencionaba, ¿no? El síndrome de Hermansky-Puldak, ha identificado genes como el HPS1, el HPS4 y el AP3B1 como fundamental gen predictor de tener este tipo de enfermedad o de desorden genético. Eso es importante que lo tengan como referencia, ¿no? Y como conocimiento básico. Eso no les voy a preguntar el examen, no se preocupen. Por otro lado, en cuanto a la clínica, ¿qué tenemos cuando hablamos de PIT? Tenemos una disnea progresiva que se exacerba con el ejercicio, tenemos tos generalmente seca, ¿no? No productiva, pudiese haber episodios de hemoptisis, usualmente son raras, sobre todo en hemorragias digestivas en fase terminal o en enfermedades intersticiales de fase terminal. Hay dolor torácico, raro, sobre todo en complicaciones como neumotórax. Puede presentarse este dolor cuando hay ruptura de bulas o plebs. Hay astenia y usualmente hay pérdida de peso. El paciente fibrótico usualmente es un paciente delgado, no es un paciente de tejido adiposo considerable o abundante, usualmente es delgado, ¿no? Porque es un paciente que constantemente está con una disnea crónica y está tosiendo todo el tiempo. Entonces, en este proceso hace que pierda musculatura, porque porque hay mucho consumo de energía en este proceso. A nivel de sus manifestaciones clínicas puede haber, como hemos mencionado, acropaquias o el famoso o dedos hipocráticos o dedos en vidrio de reloj, ¿no? Como pueden ver acá las uñitas, tanto de manos como de pies. Ojo, en ambos lugares se puede identificar este tipo de característica de dedo, ¿no? Que es muy frecuente. Puede haber crepitantes o crackles tipo velcro, como lo dije al principio, que estos van a ser generalmente bilaterales y bibasales, ¿no? Aparte de la clínica propia del paciente con EPIT, que compone fundamentalmente de disnea, que compone fundamentalmente de tos seca, de fatiga o cansancio, estados de ansiedad y depresión, ¿no? Esta es una lámina que extrajimos de la exposición, recuerdo, del doctor Pecho. Este doctor nació para ser neumólogo. Él es un neumólogo del Rebagliati, es Samuel Pecho Silva, ¿no? Entonces, ya está predestinado que sea neumólogo, ¿no? Con el apellido y el nombre, ¿no? Listo. Pues continuamos. Tenemos algunas enfermedades o qué causa LEPIT en algunas enfermedades fundamentales, intersticiales, ¿no? Hay afectación sistémica en enfermedades intersticiales como hay afectación cutánea, como hemos visto, los dedos ya afectan, en el eritema donoso, en la sarcoidosis, en las enfermedades de colágeno, en los neurofibromas o manchas de café con leche, en la neurofibromatosis, nódulos subcutáneos en la artritis reumática, en la neurofibromatosis, en la sarcoidosis. Hay un exantema heliotropo en la dermatomiositis, en el albinismo, en el famoso síndrome de Hermansky-Puldak. Hay afectación ocular en la escleritis, en lupus, esclerodermia, sarcoidosis. Hay queratoconjuntivitis seca en el síndrome de Sjögren. Hay uveitis en la sarcoidosis. Hay aumento de la glándula lagrimal en la sarcoidosis, ¿no? Eso ya nos hablarán las características clínicas de la sarcoidosis sus compañeros en la siguiente presentación.
Tenemos afectación a nivel de músculo esquelético en la miositis, enfermedades del colágeno, artritis en la sarcoidosis, enfermedades del colágeno, afectación ósea en la osteocitosis X en la sarcoidosis, afectación neurológica en la sarcoidosis, neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa en enfermedad de colágeno, afectaciones renales en los angiolipomas, en la linfangioleumatoses pulmonar, en el síndrome nefrótico, en la amiloidosis, lupus eritematoso sistémico, en la glomerulonefritis, en las enfermedades del colágeno, etc. A nivel digestivo puede haber hepatoesplenomegalia, en la sarcoidosis, la esteocitosis X, en las enfermedades del colágeno, en la amiloidosis, puede haber una diarrea crónica en la enfermedad inflamatoria intestinal, en la disfagia, en la esclerosis sistémica, en la dermatomiositis, en la poliomiositis, afectación cardíaca en miocardio, sarcoidosis, pericardio, enfermedades del colágeno, afectación endocrina en la diabetes insípida, en la sarcoidosis y en la histocitosis X. Como pueden ver, hay múltiples afectaciones sistémicas del EPI en los diferentes órganos del organismo. Entonces es una enfermedad que hay que tomarla en cuenta con muchas pinzas, ¿no? En cuanto al diagnóstico, ¿cómo hallamos el diagnóstico? La clínica sí, pero no es tan específica, ¿no es cierto? Algo que es muy importante es el diagnóstico, los criterios diagnósticos que nos indica tanto ATS como ARS. ¿Qué nos indica? Como primer patrón de definición de PIT, exclusión de otras causas conocidas de enfermedad intersticial difusa, por ejemplo, exposiciones ambientales, domésticas o ocupacionales, porque esas serían neumoconiosis, ¿no es cierto? Enfermedades del tejido conjuntivo y toxicidad a fármacos. El patrón 2, o sea, hay que excluir primero. ¿Cuál es el segundo patrón de diagnóstico? Que tiene que haber un patrón NIU en la tomografía computada de alta resolución, o sea, en un TACAR, y en pacientes en quienes no se haya realizado biopsia pulmonar. O sea, si tenemos una radiografía de tórax, criollamente o fácilmente no podemos indicar al paciente que tiene fibrosis pulmonar porque la sensibilidad no es específica, pero sí una tomografía, ella sí te va a dar el patrón NIU o NSP. Y 3, la combinación de características específicas de una neumonía intersticial usual por tomografía y una biopsia pulmonar. Lógicamente que el gol estándar de la EPIT va a ser la biopsia pulmonar, porque nos va a dar la característica histológica de la presencia de fibroblastos y miofibroblastos. Pero es un procedimiento bastante cruento, entonces lo que se utiliza con mucha fuerza en la actualidad es el famoso patrón NIU por tomografía que se te confirma y tiene una sensibilidad del 100%. Entonces, en lo que es la fibrosis pulmonar y en la predisposición, que haya una predisposición genética, que tengamos una fibroelestosis pulmonar, tan pequeñas las imágenes, tengo imágenes más adelante que nos van a ayudar un poquito más, en la presencia de un patrón NIU o de neumonía intersticial usual, o el patrón de honeycombing o panal de abejas, donde ya se confirma absolutamente el diagnóstico, podemos ver que esta proyección de la enfermedad se produce como punto de corte a partir de los 50 años. A partir de los 50 años ya podemos hablar de PIT, ¿no? O enfermedad pulmonar idiopática o FPI, ¿no? Fundamentalmente. Y es importante hacer un diagnóstico a temprana edad, lógicamente, para utilizar lo que corresponde en el tratamiento, no para curar, porque hemos visto que no es curativo, pero al menos enlentecer el progreso o la progresión de la enfermedad, porque tampoco vamos a poder regularla, porque no existe ningún tratamiento en la actualidad que llegue a ello. Entonces, el diagnóstico es histológico, sí es el gol estándar para el diagnóstico de PIT. Tenemos varios métodos de abordaje, la criobiopsia por broncofibroscopía, la videotoracoscopía asistida, la toracotomía a cielo abierto, ¿no? No se recomienda biopsia por broncofibroscopía, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay lesión que identificar, salvo que tengamos una lesión nodular que nos llame la atención. Entonces, ¿cómo se hace el algoritmo de diagnóstico según la ERS? Una buena anamnesis, un correcto examen físico, una radiografía de tórax inicial, que nos va a ayudar mucho, una analítica, una bioquímica sanguínea, pruebas de función respiratoria. Hay que considerar siempre los diagnósticos diferenciales, ya sea neumonía, bronquiectasias, hemorragias pulmonares, insuficiencia cardíaca, tuberculosis, etcétera. Hacer un TACAR, ¿no? Y si no llegamos a ese diagnóstico por TACAR, se hará una broncofibroscopía. Y si no llegamos al diagnóstico por ahí, ya haremos una biopsia pulmonar quirúrgica que nos llegará al diagnóstico histológico del EPI.
Otra forma de abordar este tipo de patologías mediante pruebas de función pulmonar. Entonces, cuando hablamos de pruebas de función pulmonar, tenemos la espirometría, que es una prueba netamente obstructiva. No nos sirve mucho para definir cuánto tenemos de capacidad pulmonar, pero sí tenemos otras como la DLCO o de la difusión de monóxido de carbono y la pletismografía, ¿no? Como una prueba específica para medir función pulmonar. Entonces, tanto la espirometría como volúmenes pulmonares nos sirve para qué? Para evaluar la magnitud del problema pulmonar, valorar el efecto restrictivo, ¿no? Disminución de la capacidad pulmonar total, valorar la capacidad residual, no la mide la espirometría, tanto capacidad funcional ni residual, y el volumen residual no mide el espiro, pero sí el DLCO y la pletismografía. Lógicamente que nos ayuda a determinar el pronóstico de pacientes con neumonía intersticial idiopática junto con otras. El DLCO, la capacidad de difusión de monóxido, nos sirve, la reducción de la capacidad de difusión de monóxido de carbono, nos sirve para ver el desequilibrio de la relación ventilación-perfusión por una mezcla venosa. Es un hallazgo inespecífico que no va a coincidir con la evolución de la enfermedad, ¿no? Básicamente es un marcador. La gasometría nos sirve también en reposo, porque nos va a revelar estados de hipoxemia, alcalosis o insuficiencia. Y también nos va a marcar si estamos frente a una retención de CO2, que nos habla de cronicidad, ¿no? O vamos a hablar de una fase terminal de la enfermedad, cuando ya tenemos una insuficiencia respiratoria o una presión parcial de oxígeno menor a 45 y una CO2 por encima de 45 también, ¿no? Esta lámina, muchachos, no se olviden nunca de esta lámina. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la fibrosis pulmonar idiopática? Siempre hago esta pregunta. Debe cumplirse 4 criterios mayores junto con uno mínimo de 3 criterios menores. Entonces, esta lámina es importante que le tengan en cuenta. Criterios mayores, excluir lógicamente otras enfermedades conocidas de PIT, alteraciones de la función pulmonar, como disminución de la capacidad vital por DLCO, incremento del gradiente alveolar arterial basal o al esfuerzo, otra, alteraciones típicas en las imágenes del TACAR, patrón NIO, y biopsia transbronquial o lavado bronquiolar que descarte otros diagnósticos alternativos. Criterios mayores, tenemos que tener 4 de estos, ¿no? O 3, ¿no? Criterios menores, edad mayor a 50, ese es el punto de corte de la CEPIT, disminución o disnea del esfuerzo progresivo, que no explica otras causas, duración de los síntomas superior a 3 meses, crepitantes secos bivasales y persistentes, dentro de los criterios menores. Entonces hemos excluido otra causa, tenemos disminución de función pulmonar, tenemos una imagen típica y tenemos crepitantes y disnea y edad mayor de 50, se está confirmando el diagnóstico, ¿no es cierto? Eso es importante que tengan estos criterios mayores y menores para el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. En cuanto a la analítica sanguínea en este tipo de pacientes, encontramos algunas características. Si tenemos eosinofilia, pensar en una eosinofilia pulmonar. Si tenemos aumento del DHL, considerar proteínosa alveolar y otras EPIT. Si hay hipercalciuria o hipercalcemia, pensar en sarcoidosis. Si tenemos enzimas musculares tipo CPK o aldolasa, pensar en dermatomiositis o polimiositis. Si se ha detectado en analítica sanguínea el anticuerpo anti-Jo, que no se hace en Perú, frecuentemente por otros países sí lo hacen, pensar en dermatomiositis y polimiositis. Si tiene factor reumático positivo, pensar en artritis reumática. Si hay anticuerpos antitisulares, pensar en lupus eritematoso sistémico. Si encontramos precipitinas séricas, pensar en alveolitis alérgica extrínseca dentro de las posibilidades diagnósticas y sugerencias diagnósticas. ¿Cuál es el valor del lavado broncoalveolar por broncofibroscopía de una CEPIT? En la proteinosis alveolar lo que tenemos a tener es un material proteináceo, PAS positivo, ya sean blue negativo, cuerpos lamerales en microscopía electrónica. En la histocitosis de células de Langerhans lo que vamos a encontrar son células mayores a 5% de gránulos de Birbeck, ojo, gránulos de Birbeck en microscopía electrónica. En las eosinofilas, lógicamente, por citometría de flujo vamos a encontrar eosinofilia, ¿no? ¿Qué nos sirve en la sarcoidosis? Presencia de linfocitosis y el cociente de linfocitis CD4, CD8 mayor a 3.5. En las alveolitis alérgicas extrínsecas va a haber linfocitos, mastocitos e inversión del cociente CD4, CD8. En la fibrosis pulmonar idiopática vamos a tener neutrofilia con o sin eosinofilia,
En la asbestosis vamos a tener neutrofilia con o sin eosinofilia, pero va a haber lógicamente cuerpos de asbesto. En la neumonitis inducida por fármacos va a haber inversión del cociente linfocítico CD4-CD8, igual que la sarcoidosis y la alveolitis alérgica, ojo. Y en la neumonitis organizativa criptogénica va a haber leucocitosis e inversión del cociente linfocitos T. Y en las neumonitis intersticiales descamativas va a haber bronquiolitis respiratoria tipo EPIT, existe macrófagos pigmentados. Entonces yo pregunto, ¿en qué característica histológica por lavado bronquiolar existen macrófagos pigmentados? En la neumonitis intersticial descamativa. Esta es igual a la otra, así que vamos a avanzar esta de acá, y esta me parece que también es parecida. No, esta, ¿qué nos menciona? ¿En qué vemos la enfermedad pulmonar intersticial y la biopsia quirúrgica? ¿En qué situaciones se puede evitar la biopsia? En pacientes con criterios clínicos radiológicos de fibrosis pulmonar. Si tenemos un patrón new, ¿para qué le hacemos una biopsia? Está diagnosticado ya el fibrosis. En pacientes asintomáticos o pausiasintomáticos con una función pulmonar conservada, pero que está justificada la opción de observar el seguimiento. En ellos podemos evitar la biopsia. ¿Y en qué pacientes sí o sí tenemos que hacer una biopsia pulmonar? En aquellos pacientes que tengan manifestaciones extrapulmonares no explicables, tipo fiebre, pérdida de peso, sudoración, hemoptisis, vasculitis periférica, sin ningún tipo de infiltración o neoformación. O pacientes relativamente jóvenes, menor a 50 años, o pacientes que tengan un TACAR no característica de fibrosis pulmonar, o haya ausencia de diagnóstico por lavado bronquiolveolar, o que sea, o tengamos una enfermedad progresiva, ¿no? La radiología es la base fundamental del diagnóstico de PIT, definitivamente, como lo hemos visto. Hay dos formas de abordarlo, es hacer imagen radiológica o biopsia. La más fácil, la que más se debe utilizar, es precisamente la de radiología. Pues los hallazgos más frecuentes por radiografía de tórax, esta es una publicación que los antiguos fisiólogos lo utilizaban con frecuencia. Si tenemos predominio de los infiltrados en las zonas medio superior de los pulmones, hay que pensar en sarcoidosis, histocitosis X, silicosis y fibrosis quística. Si existe un patrón alveolar típico de neumonías, pensar en proteinosis, hemorragia alveolar difusa, edema pulmonar, neumonía eosinofílica o carcinoma broncoalveolar. Si tenemos un patrón micronodular, pensar en tuberculosis miliar, silicosis, sarcoidosis, alveolitis alérgica extrínseca, histocitosis X, enfermedad metastásica. Patrón micronodular metastásica. Si tenemos líneas B de Kerley, edema pulmonar o linfagitis carcinomatosa. Tenemos un patrón en panal que no se diferencia mucho, pero es importante identificarlo. Fibrosis pulmonar idiopática y cualquier alveolitis fibrosante en estadio avanzado. Si hay adenopatías ciliares, que es muy frecuente, sarcoidosis, beriliosis o silicosis. Si hay adenopatías mediastínicas, pensar en sarcoidosis, linfomas, tuberculosis, silicosis, carcinomas. Si hay un neumotórax, pensar en histocitosis X o linfangioliomatosis. Si hay derrame pleural, pensar en enfermedades reumatológicas, fármacos, asbesto. Si se trata de quilotórax, linfangioliomatosis, esclerosis tuberosa y linfoma, ¿no? Entonces, estos son patrones que nos puede dar la radiografía de tórax. Radiografía de tórax. Un patrón reticular, claramente definido, ¿no es cierto? Líneas B de Kerley, horizontales, tratos parenquimales, y un patrón netamente retículo interdenal o en redes. Un patrón retículo nodular, el mismo patrón anterior, pero con presencia de diferentes nódulos, ¿no es cierto? Un patrón retículo nodular. Un patrón en panal de abeja por placa de rayos X. Imagínense, en este tipo de pacientes no podemos identificarlo de forma inicial, pero de forma avanzada, lógicamente, con este tipo de placas, claramente es un patrón en panal de abeja, el estadio es terminal de este paciente, una fibrosis terminal. Esta imagen es muy interesante, una radiografía de tórax. ¿Qué les llama la atención? Podríamos pensar en un cuadro de hiperinsulación pulmonar, ¿no es cierto? Parece una placa normal. Podríamos simular una placa normal. Miren la tomografía de este mismo paciente. Esto es una linfangioliomatosis pulmonar en paciente fémina, ¿no? Entonces, mujer joven de edad fértil, radiografía postero-anterior, en la que observa un patrón intersticial reticular difuso, en realidad casi inexplicable, ¿no? Y en la TACAR tenemos una forma muy clara de múltiples quistis aéreos, ¿no? Es muy probable que esta paciente tenga algún grado de insuficiencia renal, probablemente, y definitivamente viene la diferencia en la sensibilidad entre una radiografía de tórax y una tomografía. O esta otra placa, ¿no? Donde podemos ver un patrón de Crazy Paving, ¿no? De hemorragia alveolar, ¿no? Miren la placa.
Parecen infiltrados difusos bilaterales bivasales típicos de probable neumonía atípica. Y en la tomografía vemos el famoso patrón Crazy Paving, ¿no? El predominio basal, donde pone de manifiesto un empedrado bilateral bastante difuso, con áreas de atenuación, ¿no es cierto?, en zonas de engrosamiento de septos interlobulares. Acá están las lesiones geométricas, el famoso lobulillo secundario, ¿no?, que se ven en periferia. En periferia se ven los lóbulos secundarios, no se ven ni al medio, nada por el estilo. En periferia es donde lo vemos claramente. Y la tomografía, ¿qué nos aporta con esos patrones? Que son mucho más sensibles. En la fibrosis pulmonar idiopática, infiltrados reticulares de predominio bivasal, periférico subpleural, es una característica. Son frecuentes las panalizaciones, la desestructuración del parénquima y las etiquetas por tracción. En la neumonía intersticial no específica, densidad en vidrio esvirilado de predominio bivasal y subpleural, engrosamiento de septos interlobulares e intralobulares, desestructuración del parénquima, bronquiectasis por tracción. La panalización es menos frecuente que en la fibrosis pulmonar idiopática. Sarcoidosis, nódulos habitualmente de 5 a 10 milímetros de localización peribroncovascular, adenopatías ciliares y miastínicas, predominio de lóbulos superiores. En la histiocytosis X, micronódulos de distribución peribroncovascular con frecuencia que se van a cavitar en quistes aéreos, habitualmente menores a 10 milímetros de predominio en campos medios y superiores. No se olviden que la histiocytosis X tiene esa característica, quistes, en comparación a la sarcoidosis, que hay nódulos, ¿no? Y en la linfangioleumatoses hay espacios quísticos, ¿no?, de distinto tamaño, distribuidos difusamente en el parénquima. Entonces, eso nos aporta. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de PIT por ATS, que nos dice ATS por TACAR? Patrón usual, subpleural, predominio basal, anormalidades reticulares, panal de abeja con o sin bronquiectasias, ausencia de características que figuren, ¿no?, como incompatibles, es ya definido un EPIT. Un posible PIT la lesión es subpleural, predominio basal, anormalías reticulares, hay ausencias de características que figuren como incompatibles, y cuando realmente es incompatible, cuando el predominio generalmente es alto, superior o medio, no es bivasal, predominio es peribroncovascular, más es extensivo, tejido despulido, vidrio despulido, extensión mayor a las anormalidades reticulares, o sea, no hay redes, más que todo es un patrón borroso. Hay micronódulos bilaterales, generalmente en lóbulos superiores, pudiese haber discretos quistes o múltiples bilaterales, lejanos a panal de abeja, puede haber una atenuación, un mosaico, ¿no?, en 2 o 3 lóbulos, y podría haber consolidación de segmentos. Eso descarta la posibilidad de un EPI. Esto es lo mismo que el anterior, así que nos rondamos. Tenemos algunas imágenes acá. Acá más claramente podemos ver las imágenes en panal de abeja, ¿no? Tejido reticular con retracción, lesiones cavitadas, ¿no es cierto? Panalización subpleural, ¿no? Subpleural, tejido de fibroelastosis pulmonar, ¿no? O atenuación en vidrio deslustrado o vidrio despulido, y acá es una panalización pura. En esta ultra también, ¿no? Hablamos de panalización con quistes múltiples, ¿no?, con dilatación bronquial, bronquiectasias, bronquioloectasias también, y patrón subpleural en panal de abeja, ¿no?, con muchas bandas parenquimales marcadas. Típico de la EPIT. Entonces, con una imagen de esta no hay duda que estamos ante un paciente fibrótico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Opacidad reticular basal, subpleural y bilateral, diagnóstico posible de patrón usual, diagnóstico definitivo con panal de abeja, rasgo más específico del patrón usual, rasgos de tomografía axial computada, espacios aéreos quísticos agrupados en diámetro variable de 3 a 20 milímetros, de distribución subpleural, esa es la característica, y de pared gruesa. Panalización de distribución apropiada con valor predictivo positivo en un 90-100% por diagnóstico histológico. Entonces, la forma de diagnosticar EPIT es precisamente esas. Tenemos otra imagen acá donde podemos ver lo mismo, ¿no? Un proceso que se inicia en el pulmón derecho, es la famosa fibroelastosis pulmonar, que lógicamente la única forma de valorarlo es por tomografía, ¿no? Y acá tenemos un patrón típico, patrón NEW, de neumonía intersticial idiopática en panalización. Hay algunos patrones que son importantes que lo tengan en cuenta. Esto solo de recuerdo para ustedes. Patrón reticular en redecillas, ¿no? Patrón nodular, nódulos, ¿no? Bolitas menores a 3 milímetros. Patrón alveolar, como las nubecitas, ¿no? Alveolar de consolidados o de consolidación o condensaciones.
patrón quístico, ¿no? Como queso Gruyère, eso ya lo manejan ustedes. En algún momento me imagino que también les han dado esa charla, ¿no? Patrón retículo nodular, septos interlobulares visibles debido al engrosamiento uniforme, regular, las famosas líneas de Kerley, ¿no? Famosas líneas de Kerley. Esto lo vemos en edema pulmonar, en hemorragia pulmonar, en linfagitis carcinomatosa, en linfoma, en leucemia, en amiloidosis y en neumonías. Un patrón nodular puro, ¿no? Nódulos, nódulos, nódulos. Septos interlobulares visibles debido al engrosamiento nodular como puntos o pelotitas. Esto a veces tenemos en linfagitis carcinomatosa, en linfoma, en silicosis, en neumonitis intersticial linfocítica, en amiloidosis. La característica de la amiloidosis, precisamente este tipo de lesiones en rosario, como si hubiese un rosario, ¿no? Una línea y con bolitas, ¿no? Cuando vemos esa imagen de diseminación linfangítica, hay que pensar en sarcoidosis. Patrón reticular irregular, septos interlobulares visibles debido a engrosamiento irregular en zigzag con distorsión de parénquima pulmonar, ¿no? Destrucción de parénquima pulmonar. En fibrosis intersticial pulmonar. Un patrón nodular al azar, pequeñas, menores a 1 centímetro, típicos nódulos que se pueden valorar en la imagen, ¿no es cierto? Opacidades múltiples redondeadas, bien definidas, uniformemente distribuidas a través del parénquima pulmonar. Si vemos esta imagen, a pesar de plano en una metástasis, ¿no? Silicosis, lo puede abrir en silicosis, tuberculosis, micosis, metástasis o histocitiosis X. No se olviden de eso. Patrón en vidrio deslustrado, ¿no? O vidrio esmerilado, opacidad aumentada del parénquima pulmonar, con puntos anatómicos aún visibles en neumonías, en edemas pulmonares, en hemorragia pulmonar, en neumonitis por hipersensibilidad aguda o subaguda, en neumonitis intersticiales descamativas y en proteinosis alveolar. Patrón alveolar con consolidación, ¿no? Con broncograma aéreo, opacidad aumentada en parénquima pulmonar, faltan puntos anatómicos, broncograma aéreo presente, en hemorragia pulmonar, en edema pulmonar, en proteinosis alveolar, en neumonías, en bronquiolitis obliterante, en neumonitis por radioterapia o en episodios de infarto pulmonar, cuando hay zonas conglomeradas, blancas, sin cambio de atenuación, coloración, hay que pensar también en la posibilidad de infarto pulmonar. Patrón quístico al azar, lesiones cavitadas redondeadas, bien definidas, paredes delgadas, como pueden ver, acá en lo que es una linfangitis o linfangioleiomatosis pulmonar, con confluencia de elementos múltiples de lesiones quísticas, en esteocitosis X, en linfangioleiomatosis, en sarcoidosis, en neumonía intersticial linfocítica, en neumonía por neumocitis girovesi, enfisema centrolobulilla, ¿no? Un cuadro complicado. Patrón quístico en panal, típico panal de abejas, lesión suberal, pasos quísticos con paredes delgadas, gruesas, bien definidas. Arquitectura lobular distorsionada y obliterada, típico del famoso patrón NIO, más claro, ¿no es cierto? Este es el patrón NIO. Neumonía intersticial usual, enfermedades de colágeno, asbesto, neumonitis por hipersensibilidad o fibrosis pulmonar inducida por fármacos. Te puede dar esa imagen con mayor atenuación. Es una imagen a la que vimos anteriormente, de enfermedad pulmonar, cómo va progresando en el tiempo, con zonas de atrapamiento aéreo, lesiones de cavitación, imágenes en vidrio deslustrado, de consolidación y panalización final, que al final hace que la enfermedad progresca. Es la progresión típica del paciente con EPI, ¿no? Entonces, ¿cuál es el flujograma diagnóstico? Sospecha de PIT, otras enfermedades pulmonares no fibrosantes. Si tenemos la característica, que tratarla como tal. Si no tenemos, hacer una tomografía. Si tenemos el patrón NIU, hacer el tratamiento correspondiente, ¿no? Terapia para fibrosis pulmonar idiopática. Si no tenemos, hacer una biopsia pulmonar, valorar la histología, el patrón. Si es un patrón NIU, hacer el tratamiento para fibrosis pulmonar. Si no, la histología nos puede indicar diferentes cosas, probable NIU, posible NIU, no clasificable, lo hemos mencionado anteriormente. Siempre el manejo va a ser multidisciplinario, dado que la mayoría de causas son por afectación de otros órganos, como hemos visto, y eso es importante tenerlo en cuenta. Los tratamientos, hay tratamientos diversos, los no farmacológicos y los farmacológicos. Existen dos medicamentos importantes que se deben utilizar en el tratamiento de la fibrosis pulmonar, que los vamos a mencionar a continuación. Primero es importante tratamiento paliativo. Hay que valorar comorbilidades, ya sea hipertensión pulmonar, reflujo gastroesofágico, enfermedad de apnea obstructiva del sueño o cáncer pulmonar propiamente dicho.
terapia no farmacológica, el oxígeno suplementario. Estos pacientes tienden a desaturar con mucha frecuencia y la rehabilitación pulmonar. Y las dos drogas que nos sirve básicamente el tratamiento han sido validadas. Está apareciendo una tercera, un anticuerpo monoclonal que recién están estudiando, pero hasta lo que tenemos en cuenta y lo que manejamos son estas dos, nintedanib y pirfenidona. Entonces, la pirfenidona es un fármaco con propiedades antiinflamatorias y antifibróticas que van a inhibir la proliferación fibroblástica y la síntesis de proteínas pro-fibrogenéticas y citoquénicas, ¿no? Esa es la pirfenidona, es la que más se utiliza, es la más barata, pero tiene muchas reacciones adversas. El nintedanib es un potente inhibidor de la tirosina, que hemos visto que dentro de la progresión de la enfermedad hay activación de las células de la tirosina, recordarán, en la fisiopatología, que actúa sobre los receptores de los factores de crecimiento endotelial vascular, o sea, los BGF, y plaquetario, el PDGF, y fibroblástico, el FG, que hemos hablado. Entonces, considerando el efecto del tratamiento, el más ideal es el nintedanib, pero hay que considerar costos también. El costo es mucho más caro que la pirfenidona, aproximadamente 5 veces más el costo de valor real. ¿Qué nos dice ATESI de las drogas que hemos mencionado? Recomendado en pacientes seleccionados, pirfenidona es un antifibrótico, antiinflamatorio y antioxidante, y anti-TG. Su recomendación es débil, ¿no? La N-acetilcisteína en monoterapia es un antioxidante, en realidad no hay mayor variación en fibrosis, no sirve solo como antioxidante. Y no recomendado en el tratamiento, esteroides, acetropina, que son inmunosupresores no recomendados, anticoagulación no recomendada, el Bosentan no recomendado, esteroides o corticoides en monoterapia no recomendado, colchicina, ciclosporina, etanercept, interferón gamma, etcétera, no recomendados. O sea, lo único validado es pirfenidona como antioxidante, la N-acetilcisteína, que es controversial hasta ahora su uso, y el nintedanib. Entonces, ¿cómo actúan las drogas más importantes que tenemos? La pirfenidona, no hay diferencia en tema de la mortalidad, exacerbaciones tampoco han sido evaluadas. A nivel de función pulmonar, la pirfenidona reduce la velocidad de la pérdida de la función pulmonar actual, medida por capacidad vital, y el nintedanib reduce la velocidad también de función pulmonar anual medida por capacidad vital funcional. Ojo, que va a haber otras mediciones que va a ir manejando, pero se tiene que ir valorando por diferentes pruebas de forma periódica. A nivel respiratorio no hay diferencia, aparentemente. Efectos adversos, pirfenidona tiene bastantes efectos adversos, sobre todo desde el punto de vista digestivo. El nintedanib tiene efectos adversos también a ese nivel, pero son mucho más leves y tolerables que la pirfenidona, aparte del precio. Calidad de evidencias es baja, su beneficio es baja la pirfenidona, ¿no? El costo aproximadamente, según este estudio del 2022, que vale entre 1.000 a 1.500 soles. Es un estudio que se hizo en Lima, parece. Claro, el pecho lo hizo. Y el nintedanib vale entre 10.000 y 15.000 soles el tratamiento mensual. Entonces, miren la diferencia. Aunque ahora ha disminuido. Ahora tenemos costos de la caja para un mes, 2.000 soles aproximadamente, nintedanib, y pirfenidona aproximadamente 1.020 soles. Entonces, pirfenidona, en los estudios, en metaanálisis, han demostrado que hay cambio en el FBC, ¿no? El tiempo de síntomas varía, mejora también el test de caminata de 6 minutos, la duración mínima de los 6 minutos también mejora, porcentaje de delco, hay cambio importante, o sea, su uso sí es importante, ¿no? O sea, sí hay evidencia que ambos antifibróticos nos demuestren necesariamente que sí hay beneficio. Entonces, hay criterios de empeoramiento y de estabilización. Entonces, cuando tenemos una enfermedad leve a moderada, quiere decir un FBC mayor al 50% y DLCO mayor al 35%, utilizamos pirfenidona mediante ensayos clínicos y N-acetilcisteína a demanda. Se debe valorar este tipo de pacientes entre 6 a 12 meses. Entonces, ¿cuáles son los criterios de estabilización? Caída del FBC menor al 10% y un DLCO mayor al 15%. No se olviden de esto. Criterios de estabilización y por ende continuar el tratamiento. ¿Cuáles son los criterios de empeoramiento? Caída del FBC mayor al 10%, ojo, de estabilización y de empeoramiento, o del DLCO mayor al 15%. Esos son los criterios de empeoramiento. Entonces ahí hay que considerar continuar pirfenidona, combinar la terapéutica
hay que ver los ensayos clínicos y valorar, en este caso, si está habiendo empeoramiento al sexto mes del cuadro fibrótico, a los 3 meses. Si hay un empeoramiento agudo, dependiendo en paciente seleccionado, la posibilidad de trasplante pulmonar. Cuando tenemos una enfermedad grave, tenemos un FVC menor al 50% y un DLCO menor al 35%, son bastante bajos. Ojo, enfermedad grave, profusión pulmonar, enfermedad leve moderada. Estos puntos de corte no se olviden. Ojo con lo que les digo. Listo. Tenemos estudio a favor de pirfenidona y nintedanib con N-acetilcisteína. Se ha demostrado que las exacerbaciones o el antioxidante aparenta ninguna mejoría, ¿no? La N-acetilcisteína está por debajo del rango de la media y tanto el nintedanib como pirfenidona, al menos nintedanib, demuestra que disminuye el riesgo de exacerbaciones. Otro estudio donde igual tiene mayor beneficio nintedanib y que sobre pirfenidona y aumenta tanto en proporción de muertes también como de riesgo de exacerbaciones, ¿no? Pues, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de la CETIP? O indicaciones para un trasplante pulmonar. Estos son, por eso decía, pacientes seleccionados. Edad menor a 35 años, a 65 años. Diagnóstico de una neumonía intersticial usual. Ausencia de contraindicaciones absolutas. Una capacidad vital total o pulmonar total menor al 60% esperado, hipoxemia en reposo, hipertensión pulmonar, deterioro progresivo a pesar de tratamiento intensivo, o sea, una caída de función pulmonar a los 3 meses, ¿no? Más del 15%, un DLCO menor al 50-60% de lo esperado, disminución de la capacidad vital forzada, más del 10% durante los 6 meses de seguimiento, disminución de la pulsioximetría por debajo del 88% en el test de la caminata a los 6 minutos, ojo, disminución de oximetría por debajo de 85 a los 6 minutos y patrón de empanal en la tagar torácica, puntuación de fibrosis más de 2, ¿no? Esto quiere decir, estos son los criterios para fibrosis pulmonar, fundamentalmente para que puedan acceder al trasplante pulmonar. Lastimosamente, nuestro país no es de los países que haga trasplantes pulmonares de forma recurrente. Máximo se hace 1 o 2 trasplantes por año y esto recién está en boga. Por eso los pacientes que son miles se benefician muy poco de este tipo de intervención, ¿no? ¿Cuáles son los criterios del seguimiento de la fibrosis pulmonar? Es importante cómo valoramos una buena respuesta cuando esté estable y cuando hay empeoramiento. Esta tabla también es importante que la tengan en cuenta. La evolución favorable o buena respuesta al tratamiento se definirá por 2 o más criterios. ¿Cuáles son ellos? Disminución del grado de disnea o de la tos, disminución de las alteraciones de la radiografía del tórax o el TACAR, mejoría de las alteraciones funcionales definida por uno de estos 2 criterios, aumento superior al 10% en la FVC, aumento superior al 15% del DLCO, aumento o disminución del gradiente alveolar arterial menor al 10%, ojo, menor al 10%. Aumento del FVC en 10%, aumento del LC en 15% y disminución del gradiente menor a 10 milímetros son criterios de evolución favorable. Criterios de estabilización, ojo con esta lámina. Cambio del FVC inferior al 10%, cambios del LCO inferior al 15%, cambios del gradiente alveolar arterial inferior al 10 milímetros. Empeoramiento, evolución desfavorable, se verá por 2 o más criterios, incremento del grado de disnea o de tos, aumento de las alteraciones en la radiografía de tórax o TACAR, especialmente cuando hay nuevas imágenes en panal de abeja o signos de hipertensión pulmonar, deterioro de la alteración funcional definida por uno de los criterios, disminución superior al 10% del FVC, disminución superior al 15% del DSO, aumento del gradiente alveolar arterial superior a 10 milímetros de mercurio. Entonces, es importante que ustedes sepan cuáles son criterios de estabilización, cuáles son criterios de empeoramiento y cuál es una evolución favorable a los 3 y a los 6 meses, que es donde se hace el seguimiento de este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuáles son criterios para definir una exacerbación? Criterios clínicos para definir una exacerbación de una fibrosis pulmonar. Diagnóstico previo o simultáneo de fibrosis pulmonar, empeoramiento inexplicado del desarrollo de disnea dentro de los últimos 30 días. En la tomografía axial computada, nuevas imágenes en vidrio esmerilado bilateral con conciliación superpuesto y patrón new.
ausencia de infecciones pulmonares a través del aspirado endotraqueal o lavado broncoalveolar, exclusión de otras causas que excluyan insuficiencia cardíaca, embolismo pulmonar o causas identificadas de injuria pulmonar aguda. Entonces, esos son los criterios para definir exacerbación de EPIT. Tenemos una escala de supervisión que es la escala GAP. Es una escala nueva, ¿no? Que recién ha entrado en vigor, pero que es muy interesante tenerla en cuenta porque solo tiene 3 criterios. La G de género, la A de age de edad y la P de DLCO. Esto es por DLCO, ¿no? Pues, ¿qué nos dice? Tiene una puntuación. Si es varón, tiene más tendencia o predisposición, lógicamente, a la exacerbación. La edad menor a 60, entre 61 y 65 le da un punto, mayor a 65 le da 2. El FBC por espirometría, si es mayor a 75, 0, si es entre 50 y 75, 1, si es menor a 50, 2. Por DLCO, si está mayor a 55, 0, si está entre 36 y 55, 1, si es menor a 35, 2, y si no es un adecuado performance, 3. ¿Cómo lo clasifica? Entonces, esto le da mortalidad al primer año, al segundo año y al tercer año. Ojo con este índice, muchachos, ¿eh? Si está en 0 a 3 puntos, estadio 1, al primer año 5 a 6% de mortalidad al año, 11% a los 2 años y 16% a los 3 años. Si tenemos 4 o 5 puntos, estadio 2, 16% de mortalidad al año, 30% a los 2 años y 42% al tercer año. Y fíjense, este paciente, si nos arroja la puntuación 6 a 8 o estadio 3, los únicos 3 índices que hay o grados que hay según este índice GAP, 39% de probabilidad de muerte al año, 62% de mortalidad a los 2 años y 77% a los 3 años. Usted está asegurando que este paciente no llega a los 3 años ni a balas, ¿no? Entonces, tenemos, y ahí para ir resumiendo esta parte, de que la evolución actual y a qué nos direcciona, a identificar si estamos frente a una enfermedad inestable, controlada o desfavorable. Entonces, la valoración debe verse a los 6 meses de la caída del FBC por prueba de función pulmonar. Si es menor al 5% del FBC a los 6 meses, es una enfermedad estable. Si va entre los 5 y 10%, hay una declinación importante. Si es mayor al 10% o mayor a 10 milímetros la declinación de la función pulmonar, nos está hablando que hay una evolución desfavorable del tratamiento de este paciente y por ende la tasa de mortalidad al año esté en aumento, ¿no? A lo que hemos mencionado con nuestra famosa escala GAP. Y bien, ¿qué factores predisponentes tenemos para que se produzca una exacerbación en un paciente con EPIT? Hay presencia de reflujo gastroesofágico, puede haber sobrepeso u obesidad, son factores predisponentes, ojo, baja reserva de función respiratoria, el hecho de haber realizado procedimientos invasivos tipo biopsias, broncofibroscopías, si ha estado expuesto o ha estado hospitalizado con ventilación mecánica, con alto volumen corriente y un FIO alto, y que tenga balance positivo de los fluidos, nos hace que estos pacientes tengan factores predisponentes genéticos, pondoestaturales per se, a que hagan exacerbaciones agudas. Y por último, muchachos, hablamos de cuándo, esta tabla me pareció también interesante, en pacientes con fibrosis pulmonar o quienes son pacientes de fibrosis pulmonar de alto riesgo de muerte a corto plazo, 2 años, utilizando al menos un criterio. Y ellos lo dividen en criterios estáticos y criterios dinámicos. Criterios estáticos, grado de disnea avanzado según la MRC, 3 o 4. Un DLCO menor al 40%, que tenga desaturaciones menor a 88% durante el test de marcha 6 minutos, que tenga marcada patrón NIO o marcada panalización en la tomografía de tórax, que haya hipertensión pulmonar ya asociada, que haya patrones gasométricos de insuficiencia respiratoria, ¿no? Estamos hablando de una presión parcial de oxígeno por gasometría arterial menor a 45%, que haya un enfisema combinado con fibrosis pulmonar, más del 10% de enfisema en la tomografía, como criterios estáticos. Basta uno, nos indica la tabla, de muerte a 2 años. Y criterios dinámicos, que haya aumento de grado de disnea, que haya caída del FBC mayor al 10%, ¿no? En los últimos 6 meses, que haya caída del DSO mayor al 15% en los últimos 6 meses, criterios de evolución desfavorable,
y que haya progresión rápida de los síntomas, al menos en menos de 6 meses. Son criterios de alto riesgo de muerte a corto plazo. O sea, si tenemos este tipo de evolución en este tipo de pacientes, es muy probable que a 2 años no sobreviva. Y bien, creo que eso es todo con el EPID. Es un tema bastante complejo, es un tema bastante quisquilloso, como han podido ver. Hay términos bastante raros, por eso es importante que le tomen la debida importancia, lo repasen en base a las guías y los accesos que ustedes tienen. Esta presentación está bastante completa, tiene todos los parámetros. Como repito, es bastante compleja, denle el tiempo de que ustedes puedan asimilar, estudien bien este tema porque es muy bonito y es muy frecuente también que tengamos esta enfermedad en nuestro medio, ¿no? De ahí nuestra incidencia alta. ¿Alguna pregunta, muchachos? Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Se han dormido? Sí, estamos acá, doctor. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está ok? ¿Cómo vamos? Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿En cuánto Dale. tiempo debería usar el oxígeno complementario a estos pacientes? ¿En cuánto tiempo? No entiendo la pregunta. ¿Cuánto tiempo en 24 horas, o sea, en un día deberían usar, o todo el tiempo deberían usar oxígeno? Lógicamente que para utilizar oxígeno suplementario tenemos que tener pruebas ya sea de función pulmonar o una gasometría que nos muestre que hay una insuficiencia respiratoria crónica, quiere decir una presión parcial de oxígeno menor del 45% y una desaturación menor a 80% en nuestro medio, ¿no? Para Estados Unidos y la costa hablan que la desaturación debe ser menor a 90%, inclusive para el llano. Pero para nosotros el punto de corte es 85-87. Y eso lo consideramos como punto de corte. Pero cuando ya exigimos, cuando la saturación está debajo de 80 y ya tenemos una insuficiencia respiratoria ya definida por AGA. ¿Y cuánto es el tiempo correcto? Usualmente el oxígeno, para que sea efectivo, es mínimo entre 15 y 18 horas día de un paciente crónico, lógicamente para que tenga mayor vitalidad. Pero de inicio, cuando utilizamos oxígeno protectivo, mínimo es 8 horas lo requerido, mínimo. Cuando es oxígeno protectivo, o sea que no está tan severo, o sea, hay pacientes que tú les quitas el oxígeno y desaturan de inmediato, caen a 70. Entonces, en ese tipo de pacientes no vamos a tener pausas. Ya el oxígeno en este tipo de pacientes tiene que ser de forma crónica y lo mínimo es 15 a 18 horas. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Doctor, el gol estándar para descartar EPID sería la tomografía más que la radiografía. El gol estándar del diagnóstico de PID es la biopsia pulmonar, la histopatología. Pero tenemos pruebas menos cruentas como la tomografía, que tiene una sensibilidad bastante alta, de casi el 100%, entonces que se utiliza con mucho más regularidad. Entonces, lo que actualmente nosotros utilizamos es una tomografía antes de hacer una biopsia, ¿no? Es mucho más traumático. Pero no es el gol estándar. ¿Me escuchaste? Gracias. Bien. Considerando que es un tema bastante complejo, EPIT, tema largo, como hemos visto, pues la siguiente semana haremos neumoconiosis y bronquiectasis y sarcoidosis, que es un tema más pequeñito, ¿no es cierto? Porque no creo que nos alcance a 15 minutos o 20 minutos la charla de vuestros compañeros. Entonces vamos a dejar la clase acá, muchachos. Espero que hayan entendido, tomen la atención debida. Ojo que aquí en la computadora estoy dejando las presentaciones. Como acá está su compañera, ya tiene para poder pasarles las presentaciones, ¿ok? Tanto de asma
EPOC y EPIT, lo estoy dejando acá en la computadora de acá de la universidad. Ok, Bien, doctor. muchachos, cuídense. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias, doctor. Ya, no se olviden, esto de forma voluntaria, que el jueves y viernes hay un curso de tópicos selectos de medicina que está organizando el cuerpo médico del hospital. Para los que les interesa, los temas tan interesantes, que puedan asistir con, lógicamente, su respectivo estímulo. ¿Ok? Ya, muchachos. Sobre eso quería consultarle, ¿es necesario, bueno, para controlarle asistencias, que algunos están rotando en otros segmentos, cómo podríamos hacer? ¿Es necesario que existan? No, o sea, el objetivo es que estén, pues el jueves, los que están rotando neumo de cajón tienen que estar en la mañana, ¿no? Sí, sí. Ahora los que están rotando en otras pueden ir en la tarde, no hay problema. Yo voy a hablar con algunos de ustedes para que me definan quiénes han asistido y quiénes no, nada más. Ah, ya. ¿Ya? Está bien, doctor. Listo. Ok, cuídense. Buenas tardes. Chao, chao.